Los temas que queremos tratar en este video es ¿qué diferencia hay entre abstracción y figuración? Para mí la pintura siempre es abstracta. De hecho, yo cuando pinto pienso en términos abstractos. O sea, pinto con un modelo, pero pienso en términos de formas, de valores, de geometrías, de saturaciones, de colores. O sea, pienso de manera abstracta. Cuando empecé a pintar veía mucho más las formas figurativas o representativas, y con el tiempo me fui dando cuenta que había un orden abstracto, que era este orden de los colores y de las formas, que finalmente me parece que es el camino de todo pintor, llegar a poder ver estas relaciones abstractas entre colores y formas que están jugando en la realidad y también en la pintura. Entonces vos podés decir lo mismo que se me ocurre a mí, la pintura es abstracta. Toda pintura es abstracta. ¿Y cuál es la diferencia? Algunas además pueden ser figurativas. O sea, además algunas pueden representar algo reconocible, sí. Una figura o una manzana o una montaña. Pero si nosotros damos vuelta a la pintura, la ponemos cabeza abajo, sigue habiendo una relación de color y de forma que funciona y que llega a nuestro sistema nervioso antes que llegar a reconocer qué es lo que está representado. Recién me acordaba de estar en un museo y de pronto ver algo que me llama mucho la atención y descubrir que eso es un Rembrandt. A una distancia en la cual la figuración no es reconocible. Y eso para mí quiere decir que la abstracción está primero e inmediatamente después viene la figuración y reconocemos el objeto. ¿A usted parece que los pintores hablaban de esto? Y yo pensaba, no sé de qué manera hablaban, pero de pronto encontré una frase de Monet, del pintor impresionista. Dice así: cuando salgas a pintar, trata de olvidar qué objetos tienes delante. Un árbol, una casa, un campo o lo que sea. Piensa simplemente que aquí hay un pequeño cuadrado azul, aquí un oblongo de rosa, aquí una raya de amarillo y píntalo tal como te parece, el color y la forma exactas. Para mí la frase esa fue muy reveladora, pensando en un paisajista como Monet, que el tipo está pensando en términos geométricos y de color. Y que en su pintura no es lo primero que cualquiera reconocería, que claro. No está pensando en términos de la lírica del paisaje, sino está pensando en términos estrictamente plásticos. Por lo tanto, formas y colores son los elementos del lenguaje de la pintura. Y yo pienso que el orden también es una palabra clave en toda la historia del arte. Siempre hay un tipo de orden. Sí. En algunos, no sé, en el Renacimiento el orden por área lineal, geométrico. En el fauvismo sería el orden más del color. En mayor o menor grado todos piensan en formas y colores. O sea, son todas variables que se repiten constantemente en la historia del arte. ¿Vos en qué cosas pensás cuando pintás? Y yo en general tengo el modelo delante. Sin embargo, es curioso porque no estoy pensando en el modelo, estoy pensando en el cuadro. Y si pienso en el cuadro, estoy pensando en el lenguaje de lo que estoy haciendo. Estoy pensando si esta forma va con esta, si esta dirección sirve, no sirve, si este color es más saturado, qué voy a quitar en el cuadro. Yo pienso en esos términos en pintura. Eso no quiere decir que uno no sienta cuando pinta, que no se emocione, simplemente que hay una parte del cerebro del pintor que trabaja de esa manera. ¿Y vos, que sos un pintor más bien claroscuro, pensás más en valores? Creo que hay una tendencia en cada uno. Lo mío claramente tiene que ver con un dibujo por ahí un poco más cerrado, con el valor, con el contraste de valor. En cambio, para vos es diferente. Sí, para mí es diferente. Yo siempre empiezo a pensar por lo menos en términos de color, de tonos. Muchas veces me vienen como dos tonos a la cabeza y a partir de esos dos tonos después armo la pintura. Pero siempre en relación con lo real. Sí, pero no en una relación directa, tan sincrónica, ponele. Puede ser que yo pinto algo que vi hace un mes en la calle. Y lo tuve un mes dándome vueltas en la cabeza hasta que me decido a pintarlo. Antes pintaba mucho más con el modelo delante. Es más, me salía mejor con modelo que sin modelo. Ahora cada vez pinto menos con el modelo delante, pero sí
lo vi, en Por algún momento eso lo vi, aparece lo real siempre. siempre. O, por ejemplo, hago un boceto en acuarela de un paisaje y después a partir del boceto pinto el paisaje. Si es tan importante el color y la forma, si lo principal es eso, lo que aparece primero, etcétera, ¿por qué la figuración? Es una pregunta interesante porque me parece que de la realidad obtenemos mucho más que de uno mismo, ¿no? Que la imaginación de uno se enriquece con la realidad. Y a mí particularmente me interesa ese diálogo entre lo que estoy viendo y lo que quiero pintar. Es como si la tela fuera un campo de batalla entre el modelo y mi yo. No sé cómo explicarlo de otra manera. Hay como que hay un diálogo ahí. En cambio, si no estaría el modelo o la realidad o el recuerdo de la realidad, para mí sería menos interesante. Es como un desafío. Como que tal vez sin la intervención de la realidad, de alguna manera se pierde el fundamento último de las formas y de las relaciones de formas y colores en la pintura, como decía Picasso. Puede ser. Hay algo de fundamento en todo eso. Algo que lo hace... Que le da sentido. Sí, que le da sentido. El estar, es como si uno trajera algo de ahí, tomara algo de ahí y lo devolviera de alguna manera. Y también como que al devolverlo la pintura vuelve a construir sentido sobre la realidad. No es una cosa que uno toma eso que está ahí y hace un cuadro, sino dialoga. De pronto saca algunos signos de esa realidad y de pronto los pone en el cuadro y esos signos le devuelven algo y uno sigue en ese diálogo entre la realidad y la pintura. O será la realidad y uno, o el yo de uno. Yo no podría decir que la abstracción no es válida en sí misma, el ejemplo de Kandinsky, pero a mí el Kandinsky que me interesa es el Kandinsky un poquito anterior a la abstracción, en el que él todavía está luchando con la realidad y sin embargo tiene unas pinturas maravillosas y que sus pinturas son netamente abstractas. Ahora, cuando se despoja de esa realidad, a mí me deja de interesar. Me interesa siempre el diálogo ese, la tensión que hay entre la relación, entre realidad y abstracción. Sí, yo me doy cuenta que me interesan las pinturas abstractas donde puedo llegar a como a oler un rastro de algo visto en la realidad. Como por ejemplo las pinturas de Joan Mitchell, aunque son abstractas, informalistas, hay un rastro de paisaje, o las pinturas de Afro. En todos ellos hay un rastro del mundo. Vos me decías que te gustaba Rothko, que aparentemente Rothko, es un pintor no figurativo, netamente abstracto, y sin embargo él no se consideraba así. Sí, de todas maneras yo frente a las pinturas de Rothko veo edificios, veo ventanas, veo paisajes, o sea, justamente lo que me conmueve es lo que dejan ver, a pesar de ser muy poco descriptivas, ¿no? Siempre me viene a la cabeza y lo pongo de ejemplo un cuadro de Divencourt, el de las tijeras. Y digo, qué notable que con el elemento más casi insignificante que hay pueda hacer un cuadro tan extraordinario, con algo que temáticamente es tan poco interesante. Y quizás uno de los cuadros más extraordinarios que hemos visto, que todos los pintores admiramos, es Las Meninas de Velázquez, que realmente nunca se supo bien qué significa ese cuadro. Que temáticamente quizás no sea tan interesante como parece, porque simplemente es una escena casi cotidiana del pintor pintando a las reyes. Bueno, ¿no? Las Meninas es un juego magistral del lenguaje, es un juego de un pintor que tenía esa libertad, ¿no? Porque vos decís, ¿dónde estaba Velázquez parado para pintar eso? Que tenía un espejo adelante, cómo veía las meninas y todo esto, pero a su vez también veía a los reyes. Y bueno, todo ese juego de ir hacia el fondo, volver hacia adelante, recorrer así en horizontal o en curva lo de adelante, volver para atrás, sentirte incluido en la composición, te pone en el lugar de los reyes, etc. Es un juego de forma increíblemente inteligente por parte de Velázquez, inteligente también en el sentido de lo sensible, ¿no? En síntesis, toda pintura, sea figurativa o no, es abstracta. Además puede ser figurativa o no serlo, pero este orden de los elementos abstractos del lenguaje, de los colores y las formas, tiene que estar.